Eh, ¿Quién me puede explicar en en sus palabras lo que representa o lo que significa para cada profesional el conocimiento de la radioanatomía? ¿Qué de importancia tiene eso? ¿Quién habla de eso? Bueno, maestro, para mí la radioanatomía tiene mucha importancia, ya que sin los conocimientos necesarios sobre la anatomía, no podremos diferenciar cuándo hay una anormalidad y cuándo el área que vamos a radiografiar es normal. Por ejemplo, no podemos verificar si hay quizás un quiste, si hay algún tipo de otra patología en el área donde vamos a diagnosticar. Muy bien. ¿Y alguien más que pueda añadir o reforzar esos conceptos? ¿Quién más? ¿Quién más opina sobre eso? Ese concepto está muy bien, pero si alguien quiere añadir algo más, pero el concepto yo lo sentí muy claro, muy bien, muy preciso, muy bien enfocado. ¿Quién más dice algo? ¿Quién va? Carolyn, Bárbara, cualquiera. ¿Quién más se atreve a decir algo más? Ah, Dame. Bárbara acá fue la que Sí, de la idea. yo sé que fue Bárbara, sí, pero Angelina o Carolina, Verónica, ¿quién se opina algo más? Doctor, lo que pasa es que lo que dijo Bárbara abarca todo, es la realidad. Exacto, Debemos conocer, o sea, la anatomía normal para poder, o sea, no confundir con algo que sea de estructura normal en una radiografía por una patología. Entonces, exactamente. si no tenemos ese conocimiento basado, bien reforzado, no podemos diagnosticar algo, algo que sea normal de lo que sea patológico. Exactamente, ese era el concepto. Y recordar, importante, que la radiografía es bidimensional, o sea, no es tridimensional. Entonces, uno tiene que tener pendiente todas las estructuras que se van a encontrar en el medio del trayecto del rayo de la placa, como ustedes dijeron muy bien, para evitar confundir y pensar que es un quiste cuando a lo mejor se trata de un reparo anatómico normal, puede ser agujero nasopalatino, puede ser cualquier otra condición y que uno no la vaya a confundir y hacer un diagnóstico erróneo. Es el concepto básico que yo quiero que ustedes tengan en la cabeza. Muy bien, o sea, yo la felicito a todos y a todos porque esa era la idea. Como dice, como pusimos aquí, la diferenciación entre lo normal y lo anormal solamente es posible sobre la base del conocimiento. Y como dice muy claro, colocarse uno mentalmente en la zona que vamos a radiografar y decir, bueno, estamos radiografiando el sector anterosuperior, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con la estructura intermaxilar, nos vamos a encontrar con el agujero nasopalatino, nos vamos a encontrar con un piso de fosa nasal. Es decir, todo ese es el concepto básico que yo quiera que ustedes tuvieran. Porque, por ejemplo, actualmente, quizás en un futuro no muy lejano, a lo mejor el odontólogo no haga placa más nunca. Quizás se vaya cada vez dejando en manos de un radiólogo, de otra persona, y el odontólogo dice, no, yo no hago placa, yo la mando a hacer, o yo mando a hacer una panorámica y dos periapicales. Y se economiza, vamos a decir, se economiza el equipo, se economiza el tiempo, dependiendo de cada actividad. O sea, quiere decir que en este sentido, la parte de interpretación, el conocimiento de la radioanatomía propiamente es lo más importante, porque lo otro lo hace un técnico que toma la placa. Así pasa en la medicina en muchísimas áreas, que muchos médicos, radiólogos, no entran y no le ponen ni siquiera le ponen la mano. Ellos escriben solamente el informe radiográfico. Quiere decir que habrá que ver cómo irá caminando, cómo se irá desarrollando el futuro de la radiología dental y con la aparición en el terreno de la radiología tridimensional y una serie de técnicas muy novedosas que han ido apareciendo últimamente. Quiere decir que, como decía alguien, me gusta pensar en el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mis días. Ya nosotros no podemos estar pensando en el pasado, de cuando yo era chiquito, que yo vivía con esto, ya no. Ya tenemos que pensar en el futuro, y el futuro cada vez va más rápido, cada vez tenemos más tecnología, los cambios se suceden rápidamente. Anteriormente, por ejemplo, la televisión, para que pasara a color, transcurrió mucho tiempo, pero yo ahora mismo con la alta definición y ahorita que toqué lo otro y que la telefonía celular, ya tenemos el teléfono celular no hace mucho, apenas era un instrumento de comunicación con 99
una memoria limitada para 99 números y tú apenas ponías el número. Ya un teléfono es todo. El teléfono celular lo tiene todo, lo tiene cámara, tiene comunicación, tiene correo electrónico, muchísimas aplicaciones. Es decir que hay que estar constantemente en actividad y en renovación y pensando siempre en el futuro, no quedarse anclado en el pasado, porque eso es importante. O sea, estar siempre en pendiente, mirando lo que viene. Como ustedes ven aquí, ahí está un cráneo con toda su estructura. Cada vez que vamos a radiografiar una cosa de esa, una estructura, pensar dónde vamos, con qué nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué vamos a obtener con una radiografía? ¿Qué dice ahí en ese cuadrito? En una radiografía, ¿qué se puede ver? Vamos a ver, ¿quién me dice? Continuidad de cortical alveolar, estado de las crestas óseas, espesor y forma del espacio del ligamento periodontal, longitud dentaria lo más exacta posible, extensión de la cavidad pulpar, número de raíces y conductos, y dirección y angulación de los conductos. Como ustedes ven, todas esas cosas se pueden obtener con una radiografía, pero la radiografía no es infinita. La radiografía tiene sus limitaciones. Mire lo que dice ahí, limitaciones del estudio radiográfico. Sugiere. Quiere decir que te puede decir, puede ser esto, pero tú, en base a una radiografía, no puedes dar un diagnóstico concluyente. Tú no puedes decir que es un quiste, ni que es un tumor, ni que estas cosas con una simple radiografía. No, es decir, no constituye la evidencia final al evaluar un problema clínico y no revela condiciones inflamatorias. Por ejemplo, la radiografía sirven para los tejidos blandos. Las radiografías convencionales. Si hay un proceso, ¿verdad que No, no? maestra. No sirven para tejido blando. Entonces, fíjense, es una herramienta útil, pero con limitaciones. Nosotros no podemos llevarnos de eso ni dar un diagnóstico así definitivo. Mira qué dice aquí, qué dice ahí. ¿Quién me lee lo que dice ahí? Limitaciones del estudio radiográfico. ¿Qué dice en esa primera línea ahí? No revela condiciones histológicas. Exactamente. ¿Qué más? Representan un objeto tridimensional en 2 dimensiones. Exactamente. Y la Y última. no brindan información decisiva de estado de tejidos blandos. Exactamente. Como ustedes ven, con una radiografía hasta ahora, hasta este momento, no digo que en un futuro no pueda revelar hasta condiciones histológicas, porque como van las cosas, ya la radiografía, hay radiografías a colores tridimensionales que te diagnostican condiciones vasculares y condiciones óseas con mucho más precisión. Es decir, pero todavía hay limitaciones, un objeto tridimensional, 2 dimensiones. Los tejidos blandos todavía no tienen mucha capacidad para de resolución. Esto es recomendaciones para leer una radiografía. Bueno, eso es como debemos crear siempre un protocolo, empezar para que no se nos queden espacios sin diagnosticar. Cada quien puede crear su propio protocolo, pero lo importante es no saltar ninguna. Miren lo que dice aquí, radiología, obtener radiografía con la suficiente calidad, una radiografía, un mínimo de detalle, eso es lo importante, o sea, tratar de que obtener siempre la mejor calidad de radiografía. Este es un retrato de cada quien, pero en el futuro, como dentro de 1000 años, así nos veremos nosotros todos. Bien, como dice aquí, se prosigue la evaluación del hueso, la estructura anatómica adyacente, eso es importante. Aquí está, esto es un dibujo, una gráfica, donde están los distintos tejidos bajo el punto de vista histológico, anatómico, que eso se lo saben ustedes muy bien por otras asignaturas. Eso no vamos a entrar en muchos detallitos de lo que es el esmalte, la dentina, la cámara pulpar, el conducto pulpar, el espacio periodontal, cortical alveolar y todas esas cosas. Una radiografía dental alveolar, importante. ¿Cuál de los dos huesos tiene mayor densidad, el maxilar superior o el maxilar inferior? ¿Cuál de los dos huesos es más denso, más resistente? ¿Cuál? El inferior, doctor. ¿Y por qué? Porque es menos trabeculado, el superior es más esponjoso. Exactamente, lo es. El maxilar inferior tiene mayor densidad de calcio, o sea, en hueso, por la función, porque prácticamente el maxilar inferior es que funciona, se mueve. El de arriba es medio Aragán, el maxilar superior no se mueve, es Aragán, ese no se mueve. El que hace todo el trabajo es el de abajo. Sí.
Miren aquí la distinta estructura, déjenme ver, ahora vamos a ver en algunos detallitos. Piso de fosas nasales, ¿qué es esa línea que se ve ahí? Donde estoy caminando ahí, donde estoy moviendo la Sutura flecha. intermaxilar, doctor. Exactamente, muy bien, la sutura intermaxilar. Y esto de aquí, piso de fosas nasales, ¿verdad? Lo ven ahí, esa línea amarilla. Eso es el piso de fosas nasales. Aquí la espina nasal anterior y el vómer, que forman lo que se llama el rombo nasal de Parma. Es una estructura que no está descrita en los libros de anatomía. Es un nombre, vamos a decir, una estructura radiológica, una estructura imagenológica, no anatómica convencional, porque eso no está descrito en los libros de anatomía, ni de Rubier, ni de Petit, ninguno está descrito el rombo nasal de Parma. Eso es un hallazgo, vamos a decir, una denominación radiográfica. Pero bueno, tenemos después de piso de fosas nasales, tenemos el seno maxilar, que como parece así, yo cogí una imagen de un pavo para ponerla, porque solo porque parece una línea radiolúcida de forma semicircular, limitada por una curva radiopaca. Esto se va a ver así. Eso es el seno maxilar, que a veces puede empezar desde el canino, el primer premolar, otra vez se comienza más hacia atrás, pero eso es lo importante, el seno maxilar. Aquí se ve ocupado este seno maxilar, aquí se ve limpio, aquí debe haber alguna patología a investigar. Bien, eso es el seno maxilar. Recordar, se lo he dicho siempre, bueno, eso compete más bien al área de patología, pero en radiología, recordar que a veces los procesos sinusales, la sinusitis maxilar sobre todo, quedan 10 minutos, pero cuando terminemos volvemos otra vez, esperamos un momentico y volvemos. El aparato me dice que quedan 10 minutos disponibles. Bueno, recordar que a veces cualquier proceso de una infección sinusal, sobre todo maximalmente seno maxilar, puede dar un dolor de muela irradiado y nos confunde. Si no estamos pendientes de eso y no encontramos ninguna patología, ni clínica ni radiográficamente, entonces debemos pensar en una sinusitis, mandarle a hacer estudio de imágenes, mandarle a hacer una tomografía y si es posible referirla a un otorrino. Se han sacado, le puedo decir que se han sacado muchas muelas inocentes por culpa de una sinusitis maxilar no diagnosticada, una muela que no tiene ninguna responsabilidad en ese dolor y la han sacrificado, a veces por criterio de falta de criterio del odontólogo o por presión del propio paciente, pero no caigan en esa trampa. O sea, si ustedes ven que la pieza está completamente sana, aunque el paciente le diga que le duele lo que duele, traten de investigar más allá. No se queden simplemente en la información del paciente, del dolor. Como ustedes ven aquí, tenemos varios senos frontales, moidales, senos maxilares, que son los que están más relacionados con la pieza, con los molares superiores. Aquí ustedes pueden, ¿qué ven ustedes aquí en esta tomografía? ¿Qué se ve ahí? Ese seno maxilar está igual que este. No, doctor. ¿Verdad No. que no? No, ahí ahí, como diría un radiólogo, un imagenólogo, diría zona hiperdensa. Cuando se habla en tomografía, en este idioma, en tomografía axial computarizada, en las otras imágenes, se dice hiperdensa o hiperdensa. Aquí es hiperdensa, que equivaldría, así nosotros dijéramos, radio opaco. Esta hipodensa, radiolúcido. Hiperdensa, radiopaco. Hipodensa, radiolúcido. Aquí le puse este corazoncito porque ahí lo que realmente había era a ver. Ah, no, espérame. Ver, ya no se quiere mover. Ahí lo que había realmente fue una fractura del piso de órbita que produjo ese hemoceno, como se llama, o sea, sangre dentro del seno maxilar y da esa imagen así hiperdensa, sugestiva de sangre. Aquí se ven los senos frontales. Bien. Tenemos otras estructuras en el maxilar superior, aparte del agujero nasopalatino, tenemos los agujeros palatinos posteriores también. Importante, como ustedes muy bien dijeron, importante identificarlo para no confundirlo y hacerle un diagnóstico de una condición que no existe. También en el área clínica, importante identificar los torus palatinos, porque muchos pacientes nunca en su vida se habían visto adentro del cielo de la boca y porque un día comieron un alimento caliente que le quemó
Y cuando fueron a verse eso, se asustaron y dijeron que le había salido un tumor. Ustedes se encontrarán con eso, con muchos pacientes que dicen que le salió un tumor y realmente lo que nunca quizás se habían visto el cielo de la boca, y cuando se encuentra con esa pelota ahí de hueso, se espantan. Por eso es bueno conocer siempre cabalmente la radioanatomía y la anatomía normal para poder orientar a los pacientes. Mírenlo aquí. Aquí tenemos el agujero nasopalatino, los agujeros palatinos posteriores, tenemos arco cigomático, todas esas estructuras están aquí. Importante eso, recordarlo y reconocerlo. Y esa estructura que está ahí, ¿qué es? Eso que se ve ahí. Apófisis coronoides, doctor. Exactamente, la apófisis coronoide, importante identificarla. Aquí está de un lado y aquí está del otro lado. La apófisis coronoide, como todos recuerdan, es la parte más anterior de la rama ascendente de arriba. Está la apófisis coronoide, la cortadura sigmoidea y el cóndilo. Es importante identificarlo para no pensar que es una patología, que es cualquier cosa rara que no está por ahí. Eso es la apófisis coronoide que vamos a ver. Miren aquí, esta es la apófisis coronoide, cortadura sigmoidea y cóndilo. Muy bien. Perfecto. Miren qué es lo que pasa. Cuando se abre la boca, se desplaza la apófisis coronoides y se superpone en el área de los molares, en el área de la tuberosidad del maxilar superior. Entonces es importante recordar eso para no confundir con una patología, con una condición que realmente es totalmente normal. La tuberosidad también está por detrás de los molares superiores. A veces en alguna extracción simple se puede fracturar, se puede venir pegado, por decirlo así, un pedazo de la tuberosidad. No pasa nada. Eso se remodela y se restaura. No hay que entrar en pánico porque se despega un poco de la tuberosidad. Eso puede ocurrir eventualmente. No es lo ideal, pero puede pasar. Las líneas oblicuas de los maxilares, como ustedes recuerdan, la línea oblicua externa se va a ver por encima y la línea oblicua interna se va a ver por debajo. Eso es importante identificar esas dos estructuras, línea oblicua externa y línea oblicua interna. Oh, ¿qué fue? Ah, dio un salto ahí. Mírenla aquí. ¿Y esa estructura qué es? Ese quistecito que se ve ahí. Agujero El mentoniano. agujero mentoniano. Eso no es un quiste, eso es el agujero mentoniano. Está bien. Me había confundido. Pensé que era un quiste que había hecho ahí. Como ustedes ven, el conducto mandibular también es importante identificarlo, saber que por ahí pasa paquete báculo nervioso. ¿Qué ocurre a veces? Cuando hay fractura de mandíbula, casi siempre el paciente presenta una parestesia, presenta un adormecimiento del área del labio inferior y todas esas estructuras por ahí. Y la encía, más bien, la parte de la encía, la presenta adormecida. Todo lo que es inervado por el dentario inferior se transforma en una zona de parestesia. Eso es importante uno tenerlo pendiente y advertirle al paciente cuando ocurren ese tipo de cosas que pueden pasar hasta 3 a 6 meses hasta que el paciente vuelva a recobrar su sensibilidad normal. Se pasa, puede sentir como hormiguita caminándole, como calambre, pero eso con el tiempo vuelve otra vez. En la mayoría de los casos, salvo que no haya sido una fractura muy aparatosa, en la mayoría de los casos poco a poco va recuperando la sensibilidad. Eso se lo advierto cuando ocurre fractura de mandíbula. Siempre uno lo veía que el paciente quedaba con adormecimiento, igual que arriba cuando pasan fractura del malar por la cercanía del agujero infraorbitario. El agujero mentoniano, como ustedes lo dijeron muy bien, casi siempre está entre los dos premolares, pero aquí está un poquito atrás del segundo premolar inferior. Eso puede variar un poquito, puede haber una ligera variación en cuanto a la topografía del agujero mentoniano. El agujero lingual, foramen lingual, como ustedes lo ven, es una zona radiopaca con un centro radiolúcido que por ahí pasa la arteria lingual. Eso es un reparo anatómico que vale la pena recordarlo, tenerlo pendiente para no confundirnos también y pensamos que se trata de una zona de osteosclerosis, de mayor condensación, lo que fuere. Recordar siempre, como hemos dicho, todos los reparos anatómicos normales. La protuberancia mentoniana también. Importante esto, la radiografía es un registro de átomos
fundamentalmente del ion calcio. Recordar que cuáles son los tres factores que pueden hacer variar la apariencia radiográfica. ¿Cuáles son los tres factores que mediante los cuales una radiografía puede ser o más radiopaco o más radiolúcido? ¿Cuáles son los tres factores? ¿Quién me los dice? Que los recuerde. Eso está en el área del diagnóstico radiológico. ¿Son cuáles? El primero, ¿no lo recuerdan? Densidad, doctor. Número atómico, densidad. El primero es el número atómico. Bueno, pero puede ser el número atómico dependiendo del lugar que ocupa en la tabla periódica de los elementos en la tabla periódica de Mendeleev. El hidrógeno y el oxígeno están en los primeros lugares. El hidrógeno es el número 1 y el oxígeno creo que es el número 6. En la medida que va subiendo, o sea, el número atómico, mientras más bajo es más radiolúcido, mientras más alto, más radiopaco. La densidad es importante porque, por ejemplo, queda menos de un minuto. Si tenemos el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿cuál de los dos tiene mayor densidad de calcio? El inferior. Exactamente. Entonces, como usted ve, el número atómico, la densidad y el espesor. Menos de un minuto. Si se cae, esperan un momentico y hasta que vuelva y cargue y conectemos. Entonces, número atómico, densidad y espesor. Recuerden eso siempre.